Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Conociendo la Biblia. Y despacito les voy a seguir presentando el Evangelio. Recuerden que en el capítulo anterior les había mencionado una palabra griega, querigma, y les había dicho de que esa palabra significa lo que se pregona. ¿En referencia a qué? En referencia a un mensaje que se quiere dar a los demás, un anuncio que se quiere transmitir. En el Evangelio encontramos al mismo Jesús pregonando, anunciando, dando enseñanzas, o sea, ejercitando el querigma. Lo podemos observar, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los versículos 14 y 15. El texto dice así: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Eso es querigma, el querigma que Jesús desarrollaba. Y ese pregonar, ese anunciar de Jesús siempre estaba acompañado ¿de qué? De gestos, de acciones, siempre gestos, acciones en coherencia con su enseñanza, como por ejemplo nos lo muestra el texto de Lucas capítulo 11, versículo 20. Texto que dice así: si yo, dice Jesús, expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios, esto quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús predica con palabras, lleva adelante el querigma, el mensaje, el anuncio, pero ese anuncio, ese mensaje va acompañado por acciones coherentes, lo que hace que la autoridad de Jesús sea infinitamente mayor a la autoridad de los demás maestros espirituales de su época. Es lo que lo distinguió. Y la gente en varios pasajes del Evangelio lo hizo saber. Por Jesús, tiene una autoridad que no tienen los demás. Y esa autoridad se le daba esta coherencia entre palabras y acciones. Este es el querigma que desarrolló Jesús. Pero, hay que decir algo más. Después que Jesús muere, resucita y vuelve al Padre Celestial, la ascensión, el querigma continuó desarrollándose. ¿En manos de quién estuvo? De los apóstoles de Jesús. Pero con una novedad. Los apóstoles, aparte de seguir enseñando lo que Jesús ya enseñaba, ahora ellos van a agregar algo que es central en la fe cristiana. ¿Qué es central en la fe cristiana? Que Jesús resucitó. Y que a partir de ese momento se inaugura una nueva era en la humanidad, el reino de Dios o reino de los cielos, según los autores, pero que en definitiva significa lo mismo. Ahora el centro también es que Jesús resucitó, porque obvio, si Jesús no hubiera resucitado, como dice el apóstol San Pablo, vana sería nuestra fe. Tenemos entonces un claro ejemplo de lo que les acabo de decir, de la predicación, del anuncio de los apóstoles, el querigma de los apóstoles. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, entre los versículos 3 al 8. Primera Corintios 15, 3, 8. Se los comparto y con esto cerramos el capítulo de este día. Dice el apóstol lo siguiente: les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo
murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Y además se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Primera Corintios, capítulo 15, de los versículos 3 al 8. El querigma de los apóstoles. Dios mediante, los invito a reflexionar este tema y nos estamos encontrando en el próximo capítulo de Conociendo la Biblia. Dios los bendiga.